hacerlo en el cuaderno o pueden hacerlo en computadora, en el mismo archivo. Ajá. Ok, muchas gracias, maestra. Para servirte. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok, bueno, pues voy a continuar compartiendo pantalla. No olviden entregar la práctica 1, esa es fecha para hoy, para que no baje calificación por entrega tardía. Ok, bueno, pues vamos a... Ahí no le cambié ni el calendario de los archivos. Bueno, en cuanto a lo que es el módulo 2 de lógica computacional para el desarrollo de algoritmos, hay 7 subtemas, lo que es tipos de datos, expresiones, operadores y operandos, conjuntos, silogismos, tablas de verdad y lo que sería la estructura lógica de la programación. En cuanto a, vamos a comenzar entonces a ver los tipos de datos de manera general y luego veremos un poquito en particular del lenguaje C. ¿Sí? Ok, de los que llegaron no hay ninguna duda del módulo anterior, ¿verdad? Entonces, Buenas tardes, maestra. buenas tardes, Josefina. Estaba anotando ya de una vez las asistencias en la lista, cómo se fueron conectando. Ok, listo. Bueno, entonces, en cuanto a los tipos de datos, primero, estos pueden ser cifras en cuanto a lo que serían los datos, pueden ser cifras de cualquier naturaleza, por ejemplo, de una boleta de calificaciones. Aquí el autor Joyanes Aguilar, es autor de algunos libros de programación, define a un dato como la expresión general que describen los objetos con los cuales opera una computadora. Digamos que lo que son los datos será la materia prima de la computadora, será lo que se estaría procesando. Y bueno, la mayoría de las computadoras pueden trabajar con varios tipos de estos datos. Estos tipos de datos se definen como un objeto que pertenece a un conjunto específico de valores. Nosotros ya más o menos hemos escuchado esta parte de lo de conjuntos, donde están todo el abecedario, los números naturales, números reales, números negativos, dependiendo, ¿no? Cómo se vayan creando esos conjuntos y los que ya están definidos. Ok, entonces aquí pertenecen a un conjunto específico de valores con los cuales se puede realizar un conjunto de operaciones ya también definidas. Entonces existen 5 tipos básicos de datos que pueden ser carácter, el entero, coma flotante doble, precisión y vacío, que sería el void. Ok, estos son los básicos. Y bueno, aquí enseguida está un diagrama en donde tenemos los tipos de datos. Hay los que son los simples y los que son estructurados. Los simples, de manera general, son numéricos, lógicos y alfanuméricos. Dentro de los alfanuméricos entra lo que es el de carácter, solo un carácter. Los lógicos serían los booleanos, de verdadero y falso o 0 y 1. Y los numéricos serían enteros y reales, ¿sí?
tanto de real sencillo como de doble precisión. Y en cuanto a los estructurados, estos son creados o definidos por el usuario. Existen lo que son los arreglos, entre los arreglos están vectores y matrices. Los alfanuméricos, pero ya como cadena de caracteres, los registros, los archivos y los apuntadores. Estos son, como les decía, son estructurados, son creados por el usuario. Y bueno, en cuanto a los datos numéricos, hablando de lo que son los simples, estos permiten representar valores escalares de forma numérica. Esto incluye a los números enteros y a los reales. Este tipo de datos permite realizar operaciones aritméticas. ¿Sí? Y los datos lógicos son aquellos que solo pueden tener dos valores, verdadero y falso, y que se representa el resultado de una comparación, es la representación de alguna forma del resultado de la comparación de, ya sea de números enteros o reales, y alfanuméricos. Pueden ser la comparación de estos tipos de datos, lo que generaría un dato lógico de verdadero o falso. ¿Sí? Una condición, una comparación. Y en cuanto a los datos alfanuméricos, específicamente el carácter, estas variables de tipo char sirven para almacenar caracteres y los caracteres se almacenan en realidad como números. No sé si recuerden o hayan utilizado lo que es el parte del código ASCII. Cuando ustedes presionan la tecla Alt y algunos números, obviamente el teclado numérico les genera un carácter, un símbolo o algún signo, ¿no? Tanto de puntuación como de otro tipo. Ajá. Exacto. Sí, así es. Por ejemplo, el AL64 pues es el arroba, que utilizan pues para las direcciones de correo o algunas etiquetas. El AL65 es la A mayúscula y así sucesivamente van a ser las letras en mayúscula a partir del 65. Y bueno, hay más, ¿no? Las llaves, el asterisco, todos esos símbolos. Las letras con acento, con diéresis también están con cada uno de los dígitos. Una combinación del 0 al 255. Y bueno, se almacenan entonces de esta forma, pero son tratadas como caracteres. Cuando ustedes le dan salida, pues les aparece el carácter que representa ese numerito. En una variable char solo podemos almacenar una sola letra y no podemos almacenar lo que serían las frases o palabras. Si nosotros manejamos frases o palabras, tendríamos que manejar, en el caso de C, un arreglo de caracteres o utilizar una librería que se llama string, pero ya esto ya está definido de otra forma, como lo vimos que son estructurados. Esos serían los tipos básicos entonces. Y bueno, generalizando nuevamente, entonces tenemos numéricos, lógicos y de carácter. Dentro de los numéricos hay enteros y reales, los lógicos serían los booleanos y de carácter pueden ser un carácter solo o una cadena. ¿Okay? Y en cuanto al lenguaje C, estos tipos de datos, viene la palabra reservada, que es con la que se define un ejemplo de un valor que se podría almacenar en una variable de este tipo. El espacio en memoria que ocupa o que reserva cada vez que nosotros declaramos una variable, es el espacio que reserva para poder guardar la información ahí. Y perdón. Y el rango de valores que se pueden almacenar en esa variable o en ese espacio de memoria, ¿sí? Y bueno, entonces, en cuanto a los enteros, está lo que es el int, que es integer. Un ejemplo aquí tiene -850
El tamaño que se reserva en memoria con esta variable son 2 bytes y el rango de valores está entre 32.767 positivos y negativos, ¿sí? En ese rango son los valores que pueden almacenar. Y hay algunas variantes con algunos modificadores que utiliza lenguaje C. Si se fijan, en estos 4 estamos hablando de enteros porque tiene el int, a reserva de este último, y los demás son modificadores. Por ejemplo, está el short, el sin signo, el single, el long y una combinación de estos dos. Entonces, en ese sentido, cuando le agregamos este modificador short, reduce el espacio de memoria a 1 byte nada más. Y cuando le ponemos el long, lo aumenta, le aumenta 2, entonces sería 4. Los valores están, por ejemplo, en el short es de menos 128 a 127. El de sin signo lo que hace es, como no utiliza el signo, los números quedarían todos positivos del 0 hasta el 65.535. Con el modificador long, estamos hablando que utilizaría nada más 4 bytes, el doble, entonces el tamaño o el valor que puede guardar es superior, aquí está establecido. Después, si le quitamos a ese mismo modificador el signo, pues ya nada más queda con puros números positivos, pero sería la misma cantidad de valores o rango de valores, nada más en puro positivo. ¿Okay? Y bueno, en cuanto a los números reales, está lo que es los float, aquí está la palabra, estas son en minúscula, la I también y la F, todas estas son en minúscula, la palabra reservada. Y bueno, aquí estamos hablando ya con números con parte fraccionaria. Está un ejemplo del punto 85, este reserva 4 bytes en memoria y los rangos están aquí dados. Sus variantes, está otro tipo en C que es el double y lo que hace es digamos el mismo que float, nada más tiene mayor precisión, el doble de precisión y por eso es que ocupa 8 bytes en lugar de 4, ¿sí? Y si le agregamos el modificador long, entonces hablamos de que reserva 10 bytes en memoria, esa variable, y los valores pues estarán dados, en números más amplios. Esta parte del rango de valores pues hay que considerarlo, porque a veces cuando declaramos variables de un tipo y genera un número mayor al que se permite, pues marca un error en el tiempo de ejecución. Entonces hay que considerar esa parte, ¿sí? Y bueno, el último, que es el de carácter, que puede ser letra, dígito, símbolo o algún signo de puntuación, se declara con la palabra char, también en minúscula la C. Un ejemplo, aquí está una O mayúscula. El espacio que reserva en memoria es de 1 byte. Y los valores, como ya habíamos mencionado, es de 0 a 255. Adelante, Andrés. Es de carácter. Están en inglés y si se fijan es character, en inglés digamos, nada más tomaron las primeras letras, 4 letras. Por ejemplo, float pues es de coma flotante, el int es de integer, que sería entero en inglés. Short corto exactamente, un single es de sin signo, long sería de largo. De hecho, aquí en esta tablita que está adelante, me permito cambiarme de página. Int sería de entero, aquí ya nada más o menos la traducción. Después el short sería entero de tamaño corto, un single int sería entero pero sin signo. Long int sería entero largo, un single long
sería entero largo pero sin signo. Float sería flotante corto o coma flotante corto, y el double es flotante largo, ¿sí? Luego el char, que sería carácter, y el void, que sería como vacío o que no tiene ningún retorno, ningún valor, ¿sí? No va a regresar ningún valor. Ese sería la parte de alguna forma de los significados de esos modificadores. Gracias. Sí, Andrés. Int sería entero, ¿sí? Esa era la pregunta. Ok. Bueno, entonces, continuamos con lo que son los operadores y operandos. De estos hay tres tipos, que son los relacionales, los aritméticos y los lógicos. En cuanto a la parte de las expresiones, pues son combinaciones de constantes, variables, símbolos de operación, que serían esos operadores, paréntesis, nombres de funciones especiales, etcétera, ¿no? Y aquí viene un ejemplo de una expresión. Es compuesta, está una variable A, luego un operador, luego lo que serían los signos de agrupación como el paréntesis, otra variable, otro operador, otro, aquí si se fijan el 3 es como una constante literal, porque se está poniendo tal cual el 3, el operador, el signo de agrupación, que sería el cerrar el paréntesis, otro operador que sería la división y una variable que sería la C, ¿sí? Y bueno, cada expresión pues toma un valor que se determina tomando los valores de esas variables o constantes que están involucradas y ejecutando lo que son las operaciones indicadas. Una expresión consta de operadores y operandos. Según sea el tipo de datos que se manipula, se clasifican las expresiones. Aquí, por ejemplo, los operandos serían la A, la B, el 3 y la C. Y los operadores, pues sería este signo de más, este otro signo de más o de suma y el de división. Esos serían nuestros operadores y nuestros operandos. Okay. Entonces, las expresiones pueden ser igual que los operadores que vimos aquí, relacionales, se me fue la palabra, perdón, relacionales, aritméticos y lógicos. Y bueno, entonces, como operadores son elementos que relacionan de forma diferente los valores de una o más variables y constantes, bioconstantes. Es decir, que los operadores nos permiten manipular esos valores o esos operandos, ¿no? Entonces, gracias a estos operadores, pues nos está diciendo qué acción vamos a hacer para procesar esos operandos, ¿no? O esos valores o esos datos. Entonces, tenemos que pueden ser aritméticos, relacionales y lógicos. Los aritméticos permiten la realización de operaciones matemáticas como los valores, ¿no? Pueden ser variables y constantes. Los operadores aritméticos pueden ser utilizados con tipos de datos tanto enteros como reales. Si ambos son enteros, el resultado que genera va a ser entero. Y si alguno de ellos es real, el resultado sería real. Pero si la variable en donde se va a almacenar el valor es entera, pues nomás va a guardar la parte entera, ¿sí? Si tenemos una variable donde vamos a guardar el resultado que es real y los operandos son enteros, el resultado nos lo va a dar entero, ¿sí? Tiene que estar en la parte de la operación,
o del proceso tiene que haber un dato real para que cuando lo guardemos en esa variable real, sí tome la parte fraccionaria, ¿sale? Lo voy a repetir más adelante cuando ya entremos a esa parte. Y bueno, hay prioridades de los operadores. En cuanto a los aritméticos, ya lo conocemos en matemáticas, relativamente es lo mismo. Todas las expresiones entre paréntesis son lo primero que se evalúa. Si hay varios paréntesis anidados, siempre se empieza del más interno al externo. Y si hay operaciones de la misma jerarquía, pues recordemos que siempre se realizan de izquierda a derecha, como se escribe, ¿sí? En cuanto a la jerarquía, después de los paréntesis, sería el exponencial, la multiplicación, la división, y esta de módulo, o puede ser un signo de porcentaje, este módulo. Bueno, se los explico. El módulo lo que hace es dividir dos números y en lugar de quedarse con el cociente, se queda con el residuo o el resto. Entonces, esa es la única diferencia entre la diagonal de la división y de mod, que sería como el signo de porcentaje, ¿sí? Se queda con el cociente y esta con el residuo. Y la tercera jerarquía sería la suma y la resta. Y bueno, nos vuelve a decir que si hay operadores en una misma expresión con igual nivel de prioridad, se evalúa de izquierda a derecha. Y bueno, aquí vienen algunos ejemplos, que sería el 4 más 2 por 5 igual a 14. Entonces, aquí pues recordemos, no hay exponencial, entonces el siguiente sería multiplicación y división. Entonces se realiza primero la multiplicación de 5 por 2, que sería 10, más 4, y ya se da ese resultado. Si no respetáramos esta parte de la jerarquía y nos fuéramos de izquierda a derecha, pues no sería correcto este resultado, porque sería 6 por 5, ¿no? Aquí nos daría 30, que es incorrecto, ¿sí? Y bueno, aquí está otro, que sería 23.0 por 2 entre 5, igual a 9.2. Aquí, tanto la multiplicación como la división tienen la misma jerarquía o prioridad, entonces se hace de izquierda a derecha. Primero se multiplica el 23 por el 2, perdón, que sería 46, y se divide entre 5, entonces el resultado es 9.2, ¿sí? Ok, y así con el resto de las operaciones. Ok, pasamos a lo que son los operadores relacionales. Estos se utilizan para establecer una relación entre dos valores. Se comparan estos valores entre sí y esta comparación produce un resultado booleano, que sería de verdadero o de falso. Los operadores relacionales, comparan valores del mismo tipo. Si vamos a comparar, va a ser entero con entero, reales con reales, cadenas con cadenas, ¿sí? Bueno, en realidad numéricos. Pueden mezclar un flotante con un entero. Aunque si ese flotante tiene decimales, pues ya, por ende, estamos hablando que no nos va a dar nunca el verdadero, ¿no? Y bueno, tiene el mismo nivel de prioridad en su evaluación, todo lo que son los operadores relacionales. Si nos encontramos un menor que y un mayor que o igual, siempre se van a ejecutar de izquierda a derecha, pero primero se ejecutan los